El versículo de memoria que está en Primera de Juan 5:13 dice lo siguiente: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta lección, la número 11 del folleto, parece repetir el tema de la lección número 2, que se llama el poder del testimonio personal. Sin embargo, el tema del testimonio personal está tratado en todo este trimestre, acentuando algunos puntos ya vistos y encontrando otros diferentes no tratados. Es, sin duda, uno de los temas más importantes de la lección del trimestre. El versículo de memoria que ya hemos leído en la epístola de Juan, la primera, enfatiza el propósito de toda la epístola del anciano apóstol Juan, que es obtener un conocimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Pero si tenemos en cuenta el idioma griego original en que escribió Juan, esta palabra conocimiento se refiere más que a un conocimiento intelectual, a un conocimiento intuitivo y absoluto, e implica una convicción completa en la persona de Jesús, con la cual se tiene plena comunión. Así, el cristiano se convierte en un vínculo entre el cielo y la tierra. Con una mano se aferra de su conocimiento de Dios mediante Cristo y con la otra toma a los que no conocen a Dios. Se transforma entonces en un eslabón viviente entre el Padre y sus hijos extraviados. El primer punto que vamos a tratar se llama un verdadero testimonio, tiene que ver con el cambio que Cristo hace en nuestras vidas. Y está basado en un texto del apóstol Pablo, Efesios 2. Vamos a leer primero desde el versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay mucho que analizar en estos textos. Primero, la situación natural del ser humano en este mundo es algo más que una inadaptación social o la presencia de ciertos complejos. Es mucho más. El hombre, según nos dice el apóstol Pablo, se halla en una condición de muerte espiritual, causada por nuestros delitos y pecados. Esta muerte espiritual implica separación y desunión de Dios. Es un estado de alienación,
siguiendo la corriente dominante de este mundo gobernado por Satanás, el príncipe de este mundo, como él se autodenomina, y sus aliados, todos los espíritus demoníacos, los ángeles que lo siguen y son invisibles. Por esta razón somos hijos de desobediencia, es decir, siempre desobedientes a las leyes de Dios y en un estado de rebelión y oposición a Dios y a su voluntad. Esa es nuestra naturaleza, nuestro estado natural desde que nacemos en este mundo. Esta situación nos abarca a todos. Obedecemos los impulsos de nuestra mente corrupta. El pecado yace en la profundidad del ser humano. Todo esto nos hace hijos de ira, o sea, merecedores de la ira de Dios. Se debe diferenciar claramente entre el pecado como el principio y esencia de la maldad que yace en lo profundo de nuestro ser y los actos concretos de pecado, o sea, la desobediencia. Esto quiere decir que aunque una persona aparentemente no tenga pecados externos, actos de desobediencia, el pecado como principio y esencia de la maldad sigue existiendo en lo profundo de su ser. Estos versículos representan un cuadro tenebroso que parece conducir a una inevitable condenación. Sin embargo, hay una alternativa. Muy importante esto. Es la segunda parte del texto, Efesios 2, 4, 5 y 6, que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos, por si acaso nos estuviéramos olvidando de esto. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos ama porque somos sus criaturas. Él nos ha creado como hijos y nos tiene misericordia porque somos pecadores y se compadece de nuestra miseria, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mientras aún éramos pecadores, actuó en nuestro favor, permitiéndonos pasar de muerte a vida, ser vivificados de nuestro estado de muerte espiritual en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Él está ahora sentado a la diestra de Dios y al aceptarlo como Salvador y nuestro gran representante en el cielo, es como nosotros estuviéramos sentados con Él en los lugares celestiales, compartiendo su trono a la diestra del Padre. Es decir, la humanidad está en Cristo sentada en el trono celestial. El hombre llega por medio de la gran obra de la redención a ser una nueva creación espiritual que puede producir buenas obras de acuerdo a la voluntad de Dios y lo hace,
no por imposición o para ganar méritos, sino en forma espontánea y voluntaria, para glorificar a Dios y llevar a las personas que son como Él era antes de conocer a Cristo. Este es el cambio profundo de nuestra naturaleza que debe ser parte de nuestro testimonio, algo de lo cual no solo se habla, sino que las personas que nos rodean pueden ver y palpar. Es el caso de Santiago y Juan. Vamos a poner un ejemplo de este cambio. El caso de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, pescadores galileos y discípulos de Jesús. Pero es curioso conocer que el maestro les puso un apodo. Los llamó hijos del trueno. Obviamente no tenían una disposición suave, pasiva, relajada. Más bien eran dínamos que fácilmente se ponían nerviosos, airados e impacientes. Eran altamente competitivos y buscaban puestos en el nuevo reino de Cristo. Cuando viajaban con Jesús por Samaria y no podían encontrar alojamiento para pasar la noche debido al prejuicio de los samaritanos contra los judíos, se alteraron de tal manera que dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Jesús les respondió: ustedes no saben de qué espíritu son. Sin embargo, el amor de Cristo cambió el centro mismo de su ser. Santiago llegó a ser un líder en la iglesia cristiana y finalmente fue martirizado. Y Juan, que vivió hasta los 90 años, nunca se cansó de contar la historia de Jesús. Juan escribió con su pluma embebida en el amor. Por eso fue llamado el apóstol del amor. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable, como dice Ministerio de Curación, página 373. Veamos ahora un caso contemporáneo, otro ejemplo de cómo el testimonio del cambio es poderoso. El caso del chofer del pastor José Plesia. ¿Quién es el pastor José Plesia?, nos preguntaremos. Bueno, el pastor José Plesia fue quien desde 1966 tuvo a su cargo el programa radial y televisivo Una luz en el camino, un programa pionero de la Iglesia Adventista, y lo mantuvo durante 21 años. Además, dictó conferencias en casi todos los países de América y Europa, y yo me atrevería a decir que este hombre conoce casi cada localidad de la República Argentina, predicando el Evangelio. Ahora está jubilado, sin embargo, sigue realizando actividad pastoral. Y sorprendámonos más todavía, este pastor padece diabetes juvenil tipo 1 desde cuando estudiaba en la escuela secundaria y necesita inyectarse insulina diariamente. Cuando él quiso estudiar teología, sus profesores le aconsejaron que no lo hiciera, porque por su enfermedad no soportaría la tensión que implica el trabajo pastoral. Sin embargo, como él tenía tanto deseo de servir a Dios como pastor, se arrodilló y le dijo a Dios: con diabetes o sin diabetes, yo quiero ser pastor. Y él actualmente es un hombre
de una vitalidad extraordinaria, que practica deportes, que predica todos los días y que sin embargo no ha tenido hasta ahora ninguna complicación de la diabetes. Bien, él nos cuenta el siguiente maravilloso testimonio del cambio operado en una persona que él conoció. Dice así: mientras predicaba en 2 ciudades distantes, 80 kilómetros entre sí, Felipe fue mi chofer. Noté que siempre hablaba por un celular y decía hacia dónde iba y cómo estaba vestido, pero no me atreví a preguntar. Era muy agradable conversar con mi chofer. Me contó su conversión. Había sido drogadicto y distribuidor de drogas. No asumió un divorcio y quiso suicidarse consumiendo drogas en forma exagerada. Pero sus riñones dejaron de funcionar y recibía diálisis. En una de esas sesiones vio en la chaqueta de la enfermera que lo estaba atendiendo un bordado que decía Sanatorio Adventista del Plata. La enfermera le dijo que había trabajado en ese sanatorio, bastante lejos de allí. Felipe preguntó qué creían los adventistas y muchas veces dialogaron sobre el tema. Una noche en que Felipe estaba muy drogado y a las 4 de la mañana se sintió tan mal que hizo su primera oración. Dios, estoy cansado de vivir así. ¿Podrías librarme? Iré a dormir y si tú me despiertas a las 8, iré a la iglesia adventista. A las 9, Felipe estaba en la puerta de la iglesia y nunca más usó drogas. Al poco tiempo fue bautizado y actualmente es un excelente misionero laico, pero en la última de las 5 semanas de conferencias le pregunté a Felipe por el celular y las extrañas llamadas. Soy testigo protegido, me dijo. Después de mi conversión, la policía me capturó y como ya no podía mentir, dije todo lo que sabía y encarcelaron a muchos narcotraficantes. Me prometieron que nadie se enteraría, pero se enteraron y estoy amenazado de muerte. El celular es para que la policía venga a ayudarme si hay algún peligro. Cuando salí del asombro le dije, y yo que pensaba que contigo al volante viajaba seguro y descansado. Sonrió y me tranquilizó. No se preocupe. Si no me han matado todavía es porque Dios no lo permitió. Y seguramente es verdad, pues ya han pasado varios años y Felipe sigue vivo y feliz. El segundo punto que vamos a ver es que además de mostrar el cambio que Dios ha hecho en nosotros, que a veces puede ser dramático, como en el caso de Felipe, y otras veces no tanto, es que el verdadero testimonio se debe centrar en Jesús, no en nosotros mismos. Georg Händel fue un compositor alemán considerado uno de los más influyentes compositores de la música universal. Hablando de su capacidad y genialidad, Beethoven dijo: Händel es el compositor más grande que he escuchado. Me descubro ante él y me arrodillaría ante su tumba. Cuando la obra El Mesías, compuesta por Händel,
de la cual el Aleluya forma parte, se estrenó en Londres mientras el coro cantaba las estrofas más emotivas. El rey se puso de pie en señal de respeto. Desde entonces, en muchos países es tradición que la gente se ponga de pie al escuchar este himno. Ahora, ¿cuál es el contenido de esta obra? Porque muchas veces cuando lo escuchamos está cantado en alemán o en inglés y no entendemos de qué se trata muy bien. Bien, el texto del oratorio está formado tan solo por fragmentos bíblicos. Está dividido en 3 partes. La primera es la llegada del Mesías. La segunda es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y esta segunda parte termina precisamente con el famosísimo Aleluya, tomado del Apocalipsis. Y la tercera parte muestra la victoria de Cristo ante la muerte y el juicio final. Como vemos, se trata de la más grande obra coral de todos los tiempos, con un alto contenido religioso cristiano y la palabra aleluya. Alaben a Dios. Es una alabanza sublime a Cristo, el Cordero, que es digno de toda alabanza y adoración. Nuestro testimonio se debe centrar en Cristo, el cual es digno de nuestro amor, de nuestra gratitud, de nuestra alabanza y de todas nuestras buenas obras. Precisamente, el verdadero testimonio, como hemos dicho, debe centrarse en Jesús. Obviamente en lo que la Biblia habla de Él, pero además en la relación que cada uno de nosotros ha cultivado con Él como nuestro Salvador, nuestro guía y amigo más confiable y amado. Muchas veces no sabemos cómo dar un testimonio tal. Y no pensamos que lo que sucede es que no tenemos una relación tan cercana con Jesús y por eso no tenemos qué decir de Él. Sin embargo, hay personas discapacitadas que se ingenian para dar este testimonio conmovedor. Veamos un ejemplo. Un ciego en un lugar público de una gran ciudad, leía en voz alta en una Biblia en braille y la gente se detenía y le dejaba algunas monedas. Un hombre se detuvo a escuchar, pero en ese momento el ciego perdió el lugar en que leía y mientras procuraba hallarlo al tacto con sus dedos, repetía la última frase que había leído. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, refiriéndose al texto de Pablo que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Algunos de los que escuchaban comenzaron a reírse, pero este hombre que se había detenido a escuchar se retiró profundamente impresionado. Ya en su casa se retiró a descansar, pero en su mente estaba esa frase: no hay otro nombre, no hay otro nombre. Se puso de rodillas y oró: Señor, ahora lo veo claro. Estaba procurando salvarme por mis obras. Procuraba ser bueno por mi propio esfuerzo,
pero no tenía paz. Ahora comprendo que solo en Jesús hay perdón, salvación y poder para cambiar. Otro testimonio que nos revela la comunión estrecha con Cristo es también del pastor Plesia, pero en este caso es personal. Él dice: quizás usted no conozca mucho sobre el golf y hasta le parezca aburrido. Personalmente, desde los 9 hasta los 21 años, trabajé como caddy de golf y aprendí a jugar. Le explico brevemente el golf. Consiste en golpear una pelotita de 4,2 centímetros de diámetro hasta embocarla en un hoyo de unos 10 centímetros. No parece difícil, ¿verdad? Claro, olvidaba decirle que el hoyo puede encontrarse de 130 metros a 600 metros de distancia. En una cancha promedio tenemos 18 hoyos en un recorrido de aproximadamente 7.000 metros. Tendremos que evitar búnkers de arena, árboles, lagunas, montículos y a veces pastos altos. Los grandes jugadores emplean para todo el recorrido unos 65 golpes, es decir, un promedio de 3 golpes y medio por hoyo. Incluso algunas veces embocan en un solo golpe desde una distancia de unos 150 metros. Algunos tiros alcanzan una distancia de más de 300 metros y si salió desviado puede caer fuera de los límites del campo de golf o entre los árboles o pastos altos, lo que implica perder golpes o recibirlos de multa. Un día libre en que fui a relajarme del estrés pastoral, golpeé la pelotita con demasiada fuerza, fue muy lejos, pero desviada. Cuando fui a buscarla entre el pasto alto, no pude encontrarla. Me desanimé y me fui. Después de todo, no son muy costosas, pensé. Mientras me alejaba del lugar se me ocurrió: ¿estará mal pedirle a Dios que me ayude a encontrar la pelotita? Oré: Padre, si no es correcto que pida esto, perdóname. Si pierdo esta pelota, no me afectará. Pero si te importa esta cosa tan pequeña y ves conveniente hacer que la encuentre, sabré que me has escuchado. Me alegraré y aprenderé una linda lección. Regresé unos pasos, entré al pastizal y ni siquiera fue necesario buscarla. Me estaba esperando. Sí, a Dios le importa tu llave del auto, tu documento o mi pelotita de golf. Y también le importa si cae un gorrión y tiene contados mis cabellos y los tuyos. El 25 de diciembre de 1968, 3 astronautas de la nave Apolo 8 estaban circundando el lado oscuro de la Luna. De repente, sobre el horizonte de la Luna, apareció la bella imagen azul de la Tierra. Los astronautas, que estaban conectados en vivo con la Tierra, que no eran locutores ni poetas, repitieron al unísono: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos estos son testimonios centrados en Jesús, en Dios, en el Creador, alabando su grandeza, su amor, su constante atención por sus hijos. Por ello son poderosos. El tercer punto es testificar con seguridad. Y vamos a leer 2 textos.
tres textos. El primero, Primera de Corintios 15:2. Si retenéis con firmeza lo que os he predicado, sois salvos. Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 8:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Llama la atención que estos tres textos hablan de la salvación, pero el tiempo verbal es distinto. Hay algunos versículos en que está en pasado, como si la experiencia de la salvación la hubiéramos experimentado al comienzo de nuestra conversión. Otros textos hablan de la salvación en futuro, como si todavía fuera algo que no tuviéramos o que fuéramos a recibir en el futuro. Y aún otros textos están hablando en un tiempo presente continuo, como si el recibir la salvación fuera algo que estuviéramos teniéndolo continuamente en nuestra vida cada día. ¿Qué quiere decir esto? La certeza de la salvación es un tema que se ha prestado a controversias. Para el verdadero cristiano, la salvación es una experiencia o condición que ya ha comenzado, o sea, desde el momento de la conversión en que hemos rendido nuestro corazón a Cristo, pero que también debe mantenerse en la vida diaria porque no alcanzará su cumplimiento pleno sino hasta la venida de Cristo. Y acá tenemos representado el tiempo pasado, fuimos salvados en el momento en que nos convertimos. Estamos siendo salvados día a día en nuestro caminar con Cristo y seremos salvos por completo cuando Cristo venga y nuestro cuerpo sea transformado de cuerpo mortal a cuerpo inmortal. Si se descuida la vigilancia y el examen propio, es bueno recordar lo que dice Pablo mismo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay una seguridad de un estado presente de la gracia y una seguridad de la redención futura. Según lo que dijo Jesús, el cristiano tiene vida eterna ahora como una dádiva de Dios, pero esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Sin embargo, el sentimiento de culpa es muy dañino y si se lo reprime puede desquiciar la mente. La señora Elena de White escribe: no esperes sentir que estás sano, también podríamos decir que estás salvo, es prácticamente lo mismo, sino di, lo creo, así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Camino a Cristo, página 51. La salvación la tenemos aunque no lo sintamos así, sino porque lo creemos. Si vamos a ir a los sentimientos, yo solo puedo sentir que soy un pecador. Pero si vamos a la fe, puedo creer que Dios me perdonó porque Jesús pagó mi deuda y ahora intercede por mí ante el trono del Padre. Oh Jesús, precioso, amoroso, longánime, benigno, cuánto te adora mi alma. Que un alma
pobre, indigna, contaminada por el pecado, pueda estar de pie delante del Dios Santo, perfecta en justicia, solo lo debemos a quien es nuestro sustituto y garantía. Maravíllense los cielos, asómbrese la tierra, que la raza caída sea objeto de su infinito amor y gozo. El Creador se regocija por ellos con cánticos celestiales. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esto está en la meditación matinal. Alza tus ojos el día 29 de diciembre. ¡Qué cita maravillosa! Cuando testificamos debemos tener la certeza de la salvación y no poner la atención fija en nuestros sentimientos, ya que estos no son un criterio seguro de nuestra aceptación por Dios. Solo encontraremos en nuestro interior motivos de desaliento. Nuestra única esperanza consiste en mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Grandes personajes bíblicos cayeron en el desánimo por sus sentimientos y emociones. Por ejemplo, Elías y Moisés. Nada menos. Cuando Elías, atemorizado por las amenazas de la reina Jezabel, escapó al desierto, cansado después de un día de camino y con un gran bajón anímico, se sentó debajo de un enebro deseando morirse y dijo: «Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Primera de Reyes 19, 4 y 5. Ante las dificultades, muchas veces nos metemos debajo del enebro, que es un árbol además. Y por supuesto, nuestro testimonio en ese estado de ánimo será tan solo de autocompasión y depresión. Por otro lado, Moisés, abrumado por las quejas y exigencias irracionales del pueblo, también dijo: «¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo para que me digas: llévalo en tu seno? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y si así vas a hacer tú conmigo, te ruego que me des muerte para que yo no vea mi mal». Números 11, 11 al 15. Nada de certeza de salvación, solo autoconmiseración. Le recuerdan a Dios todo lo malo que son. La fe y la gratitud están ausentes en este discurso y creen que el Señor no los puede bendecir por causa de lo que son. Prefieren que Dios les dé la muerte. Piden la muerte. Elena de White dice: «Confíen esas almas en su indignidad impotente con la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismos, sino a Cristo». Deseado de toda la gente, página 396. Y el último punto acerca de cómo debe ser nuestro testimonio personal es algo por lo cual vale la pena testificar. Cristo dejó muy claro que todo el que aceptara la invitación de seguirlo tendría un precio doloroso que pagar: el de negarse a sí mismo, renunciar a los deseos más preciados del corazón y a los hábitos de toda la vida. Casi todos los apóstoles murieron como mártires, testimoniando de Cristo.
Sin embargo, como dice 1 Corintios 1:30, el que se gloríe, gloríese en el Señor. La maravilla del amor y la sabiduría de Dios que se revelan en Cristo es un continuo motivo de alabanza y regocijo ante el cual toda la sabiduría del hombre, todas sus proezas y todos sus sacrificios se pierden en la insignificancia total. No hay motivo de jactancia en ninguna hazaña humana, como dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y esto sí es algo por lo cual vale la pena testificar. Como conclusión, leemos una cita del Deseado de todas las gentes que está en la página 312 y 313. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él marcada por nuestra propia individualidad. Esos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando están respaldados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. ¿No merece esta cita leerse más de una vez? Ojalá cada uno de nosotros aprendamos a dar un testimonio como hemos estudiado en esta lección, y entonces ese testimonio tendrá un poder irresistible para la salvación de las almas. Que Dios nos bendiga. Es mi deseo y oración. Amén.